Bienvenidos al canal de Skin and Fashion by G. Hoy tenemos una sesión súper especial y llena de energía junto a Gloria, una increíble esteticista con licencia en el estado de la Florida y más de 6 años de experiencia transformando pieles con su conocimiento en estética. Este será un espacio interactivo donde algunas de nuestras seguidoras tendrán la oportunidad de hacer sus preguntas en vivo y recibir consejos personalizados directamente de Gloria. Así que preparémonos para aprender muchísimo sobre el cuidado de la piel y descubrir cómo mantenerla saludable y radiante. No se lo pierdan porque esta sesión va a estar maravillosa. Hola Gloria, adelante. Hola María del Rocío, mil gracias por esa presentación tan linda. Estoy feliz de tenerlas a todas aquí conmigo en el canal y vamos a por fin poder responder todas esas preguntas que me han mandado por el email y entonces comencemos. Perfecto. Bueno, a mí personalmente me encantaría saber acerca de los beneficios del retinol y cómo utilizarlo. Esa es muy buena pregunta. Hay dos tipos de retinol y uno es el tretinoid, que es el que es con prescripción médica, que es un poco más fuerte, que necesita más cuidados, entonces por eso tiene que ser recetado por un doctor y ese entra directo a la piel y hace su trabajo y entonces hay que tener mucho cuidado porque puede tener un poco más de irritación y la gente casi no lo tolera porque pues todas tenemos diferentes tipos de piel, entonces tiene que estar monitoreado por un doctor y que te diga exactamente cómo utilizarlo. Y el otro retinol, que es el que todo el mundo consigue en cualquier tienda o farmacia, ya viene siendo uno más suave y ese entonces hace como una transformación cuando toca tu piel, él tiene que ser transformado a la otra parte del retinol, que es el más fuerte, y el trabajo que hace es muy similar, pero un poquito más lento, ¿no? El retinol lo hace más rápido, pero pues tiene más irritación y entonces el otro lo hace pero más suave y se demora un poquito más. Perfecto. ¿Ves? Pero es maravilloso. Hay muchas formas de utilizarlo y yo les puedo contar cómo si quieren. Ay, genial. Muchísimas gracias por esa información. También tengo un canal, en el canal tengo un video exactamente cómo utilizarlo y las dosis que uno tiene que utilizar para que no les vaya a irritar y cómo mezclarlo todo esto. Qué bueno, muchas gracias. Sí, tenemos aquí una pregunta de Ana Rodríguez. Yo acabo de cumplir los 50 años y presento como mucha flacidez en la piel. Quisiera saber qué tú puedes recomendar, aparte de qué máquina sería específica y qué productos, pero yo me voy mucho por la parte natural. Entonces, algo que no sea muy invasivo, no utilizo muchos químicos. Entonces, ¿qué me puedes recomendar para esa flacidez? Hola, ¿cómo estás? Me encanta verte. Bueno, para la flacidez me encanta utilizar aparatología, como por ejemplo la microcorriente. Este es uno de los aparatos que podemos estar utilizando en casa, que la corriente que utiliza es haciendo la misma corriente que tenemos en la piel, que es mínima, tal como lo dice, micro. Y entonces al aplicar esta corriente en tu carita, los músculos se van a contraer y como la piel está adherida a los músculos, entonces vas a tener un efecto de lifting, ¿no? Al mismo tiempo. Y tú lo puedes ver rapidísimo. Pero lo único es que hay que tener mucha constancia con él y hacer seguimientos, por ejemplo, unas 3 o 5 veces a la semana y ya después de un mes ya lo puedes hacer una vez a la semana como un seguimiento, ¿no? Pero como todo, la constancia es lo más importante para poder tener buenos resultados. Y la otra parte que me dijiste de productos que fueran muy naturales, podríamos estar utilizando la vitamina C, que también es muy natural y que hace un efecto antioxidante y te ayuda a proteger la piel de los rayos ultravioleta y de la polución. Entonces te va a ayudar a mantener tu piel sana y al mismo tiempo cuando le haces el tratamiento vas a tener una combinación muy buena
Y como siempre, la vitamina C que utilizo, que me encanta, es esta de Tatcha, que me encanta. La recomiendo muchísimo. También es una cremita que pueden estar utilizando también de vitamina C. Este es más como grado médico, que está combinada con arbutin, que es muy buena. Sí, la combinación de vitamina C y, como siempre, un protector solar de un buen nivel, 70%, del 30% para arriba es bueno, pero yo normalmente utilizo uno más alto para estar segura de que estamos bien protegidos. Y también hay que reaplicar ese protector solar para evitar que vaya a haber daños solares, ¿no? Vale, muchísimas gracias por esa respuesta. Con También gusto. tenemos a Ana Sierra con alguna pregunta. Ana, por favor, adelante. Muchas gracias por la oportunidad de darnos para poder hacer nuestras preguntas. La primera sería, ¿qué es bueno aplicarse para las líneas de expresión que hay entre cejas? Y una segunda sería, ¿es aconsejable aplicarse uno Botox? Bueno, mucho gusto de verte, qué rico. Esta pregunta es muy buena porque pues casi todas tenemos estas líneas de expresión que son naturales, pero no nos gustan, ¿cierto? Entonces, también para las líneas de expresión y sobre todo las tuyas, que yo veo que son muy pocas, ¿no? No tienes mucho, es más como para prevenir de que se vayan avanzando o que vayan creciendo. Entonces, a ti también te recomendaría la microcorriente, porque esta controla esos músculos para que ellos se ejerciten y no estén causando estas líneas de expresión. ¿Ves? Y también podemos estar utilizando el retinol, que es muy bueno. Puedes comenzar con una dosis más baja porque tu piel está muy bien cuidada, entonces podrías estar comenzando con una dosis bajita y esa dosis va a ayudar a que esas líneas finas de expresión se vayan desapareciendo, y en combinación con la microcorriente sería buenísimo también. Además vas a ayudar a que no te van a salir más. Y el Botox, que todos lo amamos, y estamos tratando de no tener que usar este tipo de productos, ¿cierto? Entonces ahí es donde entran toda esta aparatología que estamos utilizando para prevenir usar este Botox, que hasta el momento no aparece que fuera peligroso o algo así. Ya depende la persona que lo esté inyectando, tienes que estar segura de que cuando vas a donde algún profesional, tiene que ser alguien que sea experto en el tema y que te vaya a hacer un tratamiento bien hecho, ¿no? Y que los productos que está utilizando sean de verdad los que están aprobados por la FDA y que no vaya a ser un producto que no te vaya a caer bien, ¿no? Gracias. Bueno, con gusto. Bueno, y también tenemos otra pregunta. Alejandra Rodríguez, sigue adelante, por favor. Gracias por este espacio. Mi pregunta es, por ejemplo, yo tengo piel mixta, como grasa en la parte de la barbilla y seca en la parte de acá. Entonces creo que esa partecita como que le empieza a marcar uno más las líneas de expresión, ¿no? Cuando la piel se siente como un poco áspera. Mi pregunta ¿es recomendable lavarse el rostro en esa limpieza diaria, especialmente con el agua que tenemos aquí, que muchos usamos filtros? ¿Qué recomendaciones hay? ¿Es bueno lavar el rostro con agua todos los días? ¿O hay otras maneras como de ejecutar esa limpieza de esa rutina diaria? Hola, me encanta verte. Normalmente, pues casi todos tenemos que utilizar el agua que tenemos en la casa, ¿cierto? Los que tienen filtro, pues muchísimo mejor, pues porque tenemos más control del pH que trae el agua. Pero también existen muchas aguas micelar que tú la puedes estar utilizando para remover el maquillaje con un algodoncito. Por ejemplo, la de Garnier es muy buena porque es muy suave, no da alergias y remueve el maquillaje muy bien, ¿no? Pero normalmente yo recomiendo que en la noche sean 2 limpiezas, que la primera normalmente la hago con un aceitico que puede ser un aceite especial para el cuidado de la piel, para lavar la piel, para quitar el maquillaje, y normalmente utilizo este de Tatcha, que hay muchos, ¿no? Muchas marcas que son iguales, y este es el que estoy utilizando ahorita, Alejandra, y este lo utilizo al principio
¿vale? Entonces yo hago unas 3 pumps de estos y me lo pongo en toda la cara, me remuevo el maquillaje de los ojos y después entonces humedezco las manitos y me vuelvo a pasar las manos y me quito bien el maquillaje. Después sí me retiro el aceite con todo el maquillaje y me hago una segunda limpieza que me gusta hacerla porque para que no quede el aceite en tu piel. Entonces puedes utilizar uno de Neutrogena que son hidratantes, ¿vale? Este es hidratante al mismo tiempo que te está quitando el aceitico de la cara, te está hidratando. No sé si tenías otra pregunta además de esa. No, está bien, muchas gracias, Gloria. Sí, ¿estás segura de que te hagas una segunda limpieza y en la mañana no te Sí. laves el rostro? Porque tú Ok. quieres guardar esos aceiticos con los que amanecemos para que la piel esté más saludable, ¿vale? Gracias. Bueno, con gusto. Bueno, también tenemos una pregunta de Viviana Ramírez. Sigue, Viviana. Gloria, un gusto conocerte y muchas gracias por el espacio. Me gustaría consultarte cómo tratar el acné que se presenta en la perimenopausia o cuando uno ya pasa a los 40. A mí, por ejemplo, se me está presentando, no es general ni nada, sino es uno que otro granito. He escuchado y he leído que puede estar relacionado con estos cambios que se dan en la perimenopausia y me gustaría pues de pronto si tienes algún consejo de cómo tratar esto. Y tendría otra pregunta, ¿a partir de qué edad es conveniente usar coenzima Q10 y ácido hialurónico? Esa es una muy buena pregunta porque normalmente se habla del acné en la pubertad, pero no en la premenopausia. Y es muy importante que todos sepamos que es normal, ¿no? Puede haber un desbalance hormonal también, pero es algo muy normal. Y entonces también normalmente se trata con el mismo retinol, pero en el de prescripción, dependiendo qué tan severo es este acné, pero como tú dices que el tuyo es muy esporádico, que no es algo que te está molestando tanto, entonces yo comenzaría también con la dosis del retinol normal que vas a conseguir en la farmacia, ¿no? Y, por ejemplo, los que yo les mostré ahorita a ustedes, esos son muy buenos. El del doctor Obagi de 1%, de 1% es muy bueno. Y entonces lo combinaría de pronto con una rutina. El retinol se utiliza en la noche normalmente, bueno. Y al otro día, entonces vamos a utilizar el protector solar seguro, pero yo lo combinaría con un ácido glicólico que se consigue de pronto en tónico y haría una rutina como con en mitad de los serums que tú utilizas, porque si me quieres contar más o menos qué utilizas en la mañana para hacer una rutina combinada para que se te limpie la carita más fácil. En las mañanas, como recomendabas ahorita nuestra compañera Ana, creo, Ajá, no me lavo la cara. buenísimo. Solamente pues ahí con lo de la ducha. Uso Ok. una crema de Eucerin, Ok, ¿sí? Para humectar la piel. ajá, Uso protector solar de Neutrogena ok, y uso un contorno de ojos de Elizabeth Arden. buenísimo, ok. Eso es lo que uso en las mañanas. Ok, entonces tu rutina no es la más complicada del mundo, entonces que es muy bueno saberlo porque entonces vas a poder utilizar un tónico que contenga ácido glicólico. Vienen de porcentajes como del 3 al 7 como para comenzar bajito y después entonces ya más adelante si lo toleras bien podríamos estar avanzando a uno de un porcentaje como de 10, pero ya es más adelante, ¿no? Tú vas escuchando a tu piel y vas viendo si lo vas tolerando, entonces vas avanzando. Lo mismo con el retinol, hay que tener mucho cuidado y si tú ves que tu piel está muy irritada, pues entonces lo podemos estar mezclando con tu cremita hidratante para bajarle la potencia al retinol o al ácido glicólico y entonces así ya no vas a tener tanta irritación, ¿vale? O si no, entonces lo paras y después vuelve y arrancas un día o otro día, unos 2 días separándolos, dependiendo la irritación que te esté causando. Pero yo creo que esa rutina te va a ayudar muchísimo a limpiar ese problema que estás teniendo.
Ok, muchas gracias. Bueno, Súper el dato con- que nos das del retinol, que hay que combinarlo muy bien con el hay que protector solar. combinarlo. Sí, no Porque se, no vayas a combinar ácidos juntos, ¿no? Tienes que estar separados, ok, ¿vale? Y si de pronto no toleras los dos el mismo día, los puedes separar. Un día haces el ácido glicólico en la mañana y al otro día entonces haces el ácido retinólico en la noche, ¿vale? ok, Para que no estés con dos el mismo día para comenzar. ok, Podría ser muchísimas bueno, gracias. con gusto. La otra pregunta que te hacía era sobre a partir de qué edad es conveniente usar la coenzima Q10 y el ácido hialurónico. Ajá. Bueno, normalmente esta Q10 es un antioxidante, entonces pues no tiene, definitivamente no tiene ninguna contraindicación como para decir que no la puedes utilizar. Las pieles comienzan a perder colágeno como a los 25 años. Cuando tú pasas los 25 años ya comienza a bajar la producción de colágeno, entonces ahí pues ya las personas pueden comenzar a utilizar vitamina C o esta CoQ10 que es muy buena y, y obviamente protector solar, ¿no? No me canso de volverlo a poner en la lista, pero más que todo esa es protegiendo tu piel de los daños solares y de la polución, ¿no? Y el ácido hialurónico lo que hace es que es un hidratante. Entonces, lo que hace es que atrae la humedad del ambiente y te mantiene la piel humectada. Pero a ese lo importante es que tienes que sellarlo con algo como una cremita hidratante o un aceitico si lo utilizas en la noche, ¿no? Tienes que estar segura que le vas a poner algo encima porque si no lo que hace es que va a absorber la humedad que tienes en la piel y va a ser un efecto contrario. Entonces hay que tener un poquito de cuidado. No es un ácido como tal, sino un humectante. Te va a ayudar a mantener esa hidratación en la piel. Muchísimas gracias por tu explicación. Muy Con clara, mucho gusto. súper interesante. Gracias. Bueno, también tenemos a Beatriz con una pregunta. Glo, es un placer conocerte. Soy Hola seguidora, Beatriz, ¿cómo estás? tengo Un placer también. muchos consejitos que te he copiado. Gracias. Ahorita mi pregunta es referente al retinol. Ok. O sea, la verdad es que mi piel es mixta. Ujú. He Ok. tratado de utilizar otro tipo de productos, antiedad, humectante, y mi marca definitivamente es la marca Pond's, porque yo me aplico otras cremas y se me brota la piel impresionante. Wow. Entonces, referente al retinol de que estás hablando, de que lo tengo que utilizar de una forma suave, porque me han salido como unas manchitas acá, pero no son manchas como tipo lunar, sino manchas de la edad, ¿será? A todas nos llegan las manchitas de la edad, eso no tiene nada. Todo ese daño que le hicimos a la piel hace 30 años aparecen ahora y uno queda como que, ¿qué pasó? ¿Cierto? Pero sí, no, lo que puedes hacer, tu cremita Pond's es una crema de toda la vida que siempre ha funcionado y mi abuelita y todo el mundo la ha utilizado, ¿no? Y mi abuelita tenía una piel espectacular y toda la vida la utilizó. Entonces, de pronto lo que puedes hacer es conseguir el retinol, pero entonces lo vas a mezclar bien mínimo, ¿ok? Vas a poner, digamos, un 70% de tu cremita de Pond's y le vas a poner un poquito del retinol y lo vas a mezclar para ponértelo en tu carita y miras a ver cómo te va. ¿Ves? Y miras cómo reacciona tu piel y si va a reaccionar bien, quiere decir que lo vas a poder utilizar de esa manera y ya más adelante le vas aumentando un poquito gradualmente hasta que tu piel se acostumbra, porque la piel definitivamente se acostumbra. Lo que pasa es que ya está acostumbrada a lo que tú le estás dando, entonces no está expuesta a otro tipo de productos y menos productos activos, ¿no? Ingredientes activos como es el retinol y el ácido glicólico y todos estos otros productos, pero tú puedes acostumbrarla de a poquitos, ¿no? Mezclándola con la otra cremita y tú vas escuchando a tu piel, si ves que se irritó, pues entonces no lo haces al otro día
y vuelve, arranca el proceso hasta que te acostumbras y vas subiendo el porcentaje del retinol hasta que ya lo puedes utilizar en toda la cara, que sería lo ideal, ¿no? Para evitar las líneas de expresión, la textura, todas las manchitas, o sea, es que es lo mejor que podemos estar utilizando, mejor dicho. ¿Qué momento es bueno? ¿En la mañana o en la noche? No, definitivamente en la noche, siempre en la noche, y tienes que estar segura, obviamente, al otro día colocarte tu protector solar. Pues hay muchos tipos de protector solar. Yo sé que a la gente no le gusta mucho utilizarlos. Hay unos que ya vienen con color, ¿no? Como este de Micha. Micha es una marca, creo que es japonesa, y ellos tienen varios tipos de color en estos protector solar, pero tú la puedes reaplicar, o deberías estar reaplicando tu protector solar, ¿no? También hay unos que son en polvo, para las que les gusta estar reaplicando, de pronto con una brochita, te lo puedes estar colocando. Este es muy bueno. Este es Ultra Cheer. Este no te queda blanco. Tiene un porcentaje, una protección del 70%, ¿no? Y también hay otro que trae tinte, que es el de CeraVe, que también es muy bueno, ¿no? Y ya trae un tonito para las que no les gusta maquillarse mucho, entonces ya tienes ahí un poquito de cobertura y tienes la protección al mismo tiempo. Muchísimas gracias. No, con mucho gusto. Genial. Me encantó verte. Tenemos a Lucía con alguna pregunta. Buenas noches. Aprovecho la oportunidad para dejarles saber que yo te sigo desde hace unos 2 años y me encantan tus videos. Viviana creo que preguntó algo acerca del acné y recordé que en uno de tus videos tienes una máscara que tiene luces. Y yo quería saber qué luz, o sea, qué luz sirve para la pregunta de Viviana para lo del acné, y yo quiero saber si esa máscara de luces me sirve a mí para las líneas de expresión que a la edad madura comienzan a acentuarse más, que son estas de aquí. Ay, hola Lucía, ¿cómo estás? Mil gracias por seguirme, qué linda. Ya 2 años conmigo, me alegra mucho escuchar eso, me alegra que te gusten mis videos. Bueno, sí, a mí me encanta la luz de LED porque tiene unos efectos naturales en la piel, y esta luz son varios niveles en las que puedes trabajar la piel. Por ejemplo, para lo que tú estás hablando de las líneas de expresión y esto, vamos a utilizar la roja, que es la que está comprobada que produce colágeno. Y entonces esta luz roja va a entrar a tu piel y va a ser un proceso de regeneración, y lo que está comprobado que no hace nada de daño, pero te va a ayudar a sanar de pronto cualquier heridita que tengas, o va a sanar va a ayudar a que la piel se regenere más rápido y la textura y todo va a cambiar. Vas a ver que te va a dar como un brillo muy lindo en la cara. A mí me encanta la luz de LED, y la roja es la que más me gusta porque vas a utilizarla y hace unos cambios que no todas lo hacen, ¿no? Por ejemplo, la azul está indicada para acné y la roja pues para crear colágeno, y también se utiliza para de pronto las pieles que están inflamadas, o si tienes la carita inflamada por alguna razón, tú te pones esta máscara por 15, 20 minutos, que es más o menos lo que dura el tratamiento, y vas a ver la diferencia. También tengo una pregunta. Yo leí algo sobre el oxígeno. ¿Es bueno aplicar oxígeno para lo mismo de la piel? El oxígeno es maravilloso. Lo que pasa es que no todos tenemos acceso a ese tipo de tratamiento, ¿no? Pero existen, por ejemplo, yo en clínica, en el My Treatment Room, yo utilizo una máscara, es como un dome que viene conectado a una máquina de oxígeno, y al mismo tiempo la persona va a tener una máscara o algún tratamiento en su cara, en su piel en ese momento, y el oxígeno lo que hace es que va a ayudar a que estos productos penetren más, y al mismo tiempo el oxígeno está dándole energía a tus células. Entonces va a ser un proceso de regeneración.
Este tratamiento yo lo utilizo de varias maneras, también lo utilizo como con una pistolita y lo paso por las áreas que necesitamos regenerar. Y es un tratamiento muy sencillo y que es de verdad muy hermoso. A mí me encanta Pregunta, ¿es el muy oxígeno. costoso? No, pues depende también en qué parte del país estés, ¿no? Tú sabes que de pronto en California los precios son un poco más altos. La verdad no sé, los tratamientos corren de pronto entre los $200, 250, dependiendo de la combinación de los tratamientos que vayas a combinar, ¿no? Pero pues eso se ve ya cuando uno hace una evaluación del problema que tiene la persona y entonces ya uno hace la evaluación y vemos qué tipo de tratamientos vamos a utilizar con el oxígeno, ¿no? No es un precio que uno puede simplemente dar sin saber. Primero me Ok. gusta evaluar el paciente y ya después entonces sí, vamos a hablar Ok, del tema. muchísimas gracias. Lucía, con mucho gusto. Me encantó verte. Y toquen la campanita. Ay, sí. Gracias. Chao. Chao. Eva Sánchez también tiene una pregunta. Eva, ¿quieres continuar? Buenas noches para todas. Buenas noches. Mil gracias y muy feliz de conocerte. Gloria, esta noche he aprendido muchos consejos que nunca había escuchado y de verdad que me ha servido un montón. Ay, qué linda, Eva. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias. Mira, tengo un par de preguntas para ti. Dime. Yo quiero saber cuál es la diferencia entre el Botox y los fillers, porque yo he notado, tú sabes, nuestra edad, mi edad, 53, me quedaron las arrugas o estas acá arriba de mis labios. Ajá. Me gustaría ponerme Botox, pero me dan nervios de que vaya a quedar extraña, tú sabes. Claro, claro, claro. Y no quiero quedar extraña, pero quisiera saber cuál tú me recomendarías o cuál es la diferencia entre Botox y fillers. Y la otra pregunta que tengo para ti es, Sí. ¿cuál procedimiento tú me recomiendas que funcione excelente y que no sea tan invasivo para mantener nuestra piel tersa? Ay, Eva, ¿cómo estás? No, están muy interesantes las preguntas. Bueno, siempre hay una controversia, ¿no? Con el Botox y el filler, y los fillers, y entonces para separarlos un poquito, el Botox lo que hace es que paraliza el músculo, ¿no? Entonces, cuando nosotros estamos usando mucho estos músculos, por ejemplo, cuando estamos sonriendo, vamos a utilizar bastante estos músculos, entonces lo que hace el Botox es que paraliza el músculo y entonces al paralizar la piel, la carita tuya se relaja y entonces no vas a hacer estas líneas de expresión. Depende, no sé por qué lo quieres utilizar acá, sí, porque... Tengo las arrugas aquí, tú sabes, Okay. pero no quiero quedar extraño. No, este Botox yo sé que lo aplican también en los labios, pero hay que tener mucho cuidado porque sí puede haber un error de pronto en la aplicación y puedes quedar de pronto con el labio que no vas a poder absorber por un pitillo, cositas así, ¿no? Y tú no te vas a poder reír también, o sea, va a ver raro. Entonces yo tendría mucho cuidado con ponerme Botox aquí. Ahorita están haciendo uno que se llama Flip Lip, que lo colocan y el efecto que hace es como que te levanta un poquito el labio y parece que te hubieras puesto fillers y está un poquito más gordito, pero entonces corres el riesgo de que de pronto te lo pongan mal y entonces sale ya, se agranda el problema, ¿no? Se quita las arruguitas, pero te pone otro problema. Aunque si vas a ir a donde una persona que es experta en el tema, entonces pues no hay ningún problema, ¿no? Averiguar bien y estar segura que la persona que lo va a hacer sabe de este tema, ¿no? Los fillers pues ya son, como lo dice la palabra, son como rellenadores, ¿no?
Ya. Entonces vamos a rellenar con el filler, vamos a rellenar de pronto ya partes que has perdido volumen. Es más como para devolverle el volumen a la cara, ¿no? Cuando de pronto ya pasamos de cierta edad, la grasita que tenemos localizada, que se ve linda, se va bajando, ¿no? Va como migrando y se va colocando en sitios que de verdad no los que queremos. Pero entonces con los fillers ellos pueden colocar de pronto de manera localizada y volver a darle un poquito de volumen a esa área donde perdiste volumen. Para eso también estamos utilizando unos bioestimuladores que actúan en tu piel y hace que tu piel produzca colágeno naturalmente, ¿no? Toma un poquito más de tiempo, pero entonces vas a estar creando colágeno que es tuyo, ¿no? No vas a estar metiendo ningún producto diferente a tu organismo, ¿no? Y lo que está pasando ahora es que antes están las personas tratando de disolver los fillers que se han puesto de pronto demasiado y ya les está cambiando la apariencia muchísimo, entonces están tratando antes de dar reversa y quitarlos y entonces comenzaron a hacer unos tratamientos que ya son más fáciles de hacer y además van a producir su propio colágeno. Entonces se va a ver más natural, ¿no? Los bioestimuladores serían mejor para ti. Gracias. Mi amiga tiene la piel muy grasosa todo el tiempo se le nota, ella se maquilla y es súper brillante. Okay. A mí no sé qué consejo darle porque ella está sufriendo por la piel grasosa y no sé si tienes algún procedimiento de lo que tú realices que le ayuden a que le controlen eso. Mira, también nos faltó hablar de tu otra pregunta, que era la de los procedimientos más invasivos. Depende de lo que tú necesitas, ¿no? Si vas a mejorar la textura, depende el tipo de textura que tengas o del problema que tengas, ¿no? Si es como más para la textura, podemos hacer unos peelings que son más profundos y esos van a regenerar la piel, van a quitar una capita muy superior de la piel, en la parte superior, y va a salir una piel nueva y más fresca, ¿no? Entonces ese peeling depende del porcentaje que se utiliza, va a entrar más fuerte y más profundo a las capas de la piel, ¿no? Entonces toca hacer una evaluación y ver qué tipo de caso es el que tú tienes y entonces ya van a escoger exactamente qué tipo de peeling van a utilizar. Los lasers también se van a utilizar para arreglar la textura de la piel. Estos lasers también pueden hacer cambios pueden quitar arruguitas y líneas de expresión. Son muy buenos. Pero eso depende de la persona, ¿no? Qué tan lejos quiere ir, ¿no? O quiere ser más cuidadoso o quiere ir más avanzado y hacer un procedimiento más fuerte. ¿No? Ya. O sea, si quieres más fuerte, ¿son más veces que hay que ir o es más intenso el procedimiento cada vez que lo haces? Sí, depende del estado en el que está la piel. Entonces, ven cuántos tratamientos. Normalmente te van a decir que son como unos de 3 a 6 tratamientos, depende el tipo de tratamiento que te vas a hacer. Si es un peeling y tu piel está apenas comenzando a tener algún daño solar o algo así, puede que con uno solo tengas, ¿no? Ya. Si no, pues se hace un retoque de pronto a los 3 meses o algo así. A ver cómo va avanzando. Y si es un láser, normalmente se pueden hacer 2 o 3 sesiones dependiendo definitivamente del paciente, ¿no? Bien. Ya eso es, sí, pero normalmente con una sola sesión no vas a conseguir un resultado, pues, que te deje contenta, ¿no? Ya. Y como son costosos, entonces las personas a veces hacen uno y lo que pasa es que no obtienen el resultado y no van a querer ir otra vez a gastar otra vez más dinero. Entonces, pues no pasa nada porque ni vas a tener el resultado ni
no va a avanzar, ¿ves? Entonces hay que decidir exactamente qué quieres hacer y ahí sí entonces vamos a hacer una evaluación y decidir qué procedimiento se hace. Y lo de tu amiga, que la gente que tiene la piel grasosa no envejece tanto, ¿no? Oh, tiene su ventaja. Sí, porque les mantiene la grasita en la piel, o sea, ya si es un caso pues muy drástico, pues ya hay que controlarlo, ¿right? Tenemos que controlar ese exceso de sebo, que es lo que tiene uno en la piel, que las glándulas de la piel van creando toda esa grasita, que actually esa grasita está protegiendo la piel de ella, ¿no? Ya. Pero se puede controlar, por ejemplo, con unos tónicos de ácidos como, ¿sabes qué podría ser bueno para ella? Mira, pads que podemos utilizar como para controlar el exceso de grasita. Por ejemplo, este es como para blemish, que es más o menos que te salen como manchitas o rojo y eso, pero existen estos pads de ácido glicólico, de alfa hidroxiácidos, que son muy buenos para controlar y para limpiar los poros de adentro para afuera. Mira, por ejemplo, este se utiliza para cuando tienes como vellitos inconados. Ajá. Entonces estos van a limpiar esos poritos y van a liberar los poros de ese sebo que tiene ahí. Y también pueden controlar la producción de grasita en la piel, ¿no? Entonces yo buscaría para ella unos que tengan alfa hidroxiácidos para que ella controle de adentro para afuera la producción del sebito, que es, pues, eso es natural en la piel, ¿no? Pero a veces una de las glándulas está produciendo demasiado, entonces ya se sale de control. Bien. Con eso se puede de pronto controlar. ¿Vale? Gracias. Bueno, dile que no lo odie, que los quiera, que quiera esa grasita, pero que la mantenga controlada. Ya. ¿Vale? Bueno. Tenemos a Ángela Valencia. ¿Quieres continuar con tu pregunta, Ángela? Gloria, mucho gusto en verte. Yo también soy seguidora de tu canal, no tanto como Lucía, pero sí hace unos meses y me encantan mucho los tips y las cosas que das, los consejos que das para mejorar nuestra piel y todas esas cosas ricas que tenemos. Bueno, yo tengo dos preguntas. Dime, La primera es, yo ya tengo 60, voy a cumplir 61 y entonces yo he notado que mis manos, mi piel, los brazos, se ven viejos, se ven secos y tengo como manchitas en los brazos. Están perdiendo como esa la juventud. elasticidad, ¿no? Está perdiendo elasticidad, sí. Ajá. Y la otra es el cabello, la pérdida del cabello. No sé si es porque, de nuevo, ya tengo más de 60 y muchas de las chicas acá pues son más jóvenes que yo y tal vez no experimenten eso ahora, pero de pronto van a llegar a este lugar y yo creo que un consejo de pronto nos sirve a todas. Algo que uno puede hacer para mejorar la piel y algo que uno puede hacer para también para la caída del cabello. Y te lo agradezco. Angie, qué rico verte. Mil gracias por estar aquí con todos nosotros. Esa es una pregunta súper buena porque casi nadie habla de esa parte, ¿no? Esa parte de la piel que pues es el órgano más grande que tenemos y solamente nos enfocamos en la carita, el cuello y el pecho, ¿no? Pero casi nadie habla de las manos, los brazos, las piernas y esto. Pero también hay que cuidarlas, ¿no? Porque normalmente lo primero que te delata de la edad son las manitos, el cuello y de pronto, sí, las piernas, cuando tú ves que está ya la piel como flácida y como muy reseca, ¿no? Entonces, el consejo que te puedo dar y a todas las que estén interesadas también es algo que yo hago y que me gusta mucho y que funciona y puede ser dry brush, una brochita, que es un cepillito que tú te haces siempre para arriba, como para el área del corazón, y lo que hace es que te hace como una exfoliación, ¿no? Muy suave, porque va a ser un cepillo que es especial para esto, ¿no? No cualquier cepillo, tiene que ser un cepillo que está hecho precisamente para eso.
y los puedes conseguir fácilmente, sobre todo en las tiendas de belleza. Ellos venden como unos kits que te dan un cepillito que es como para el cuerpo, otro para la carita, pero yo no usaría el de la carita tanto como que el del cuerpo. Y hay unos pequeños que son para las manitos, ¿no? Y se le puede hacer como también masaje a la cutícula, que eso también necesita tener un poquito de circulación de la sangre para que todo eso se regenere. Entonces, lo primero sería hacer unas 2 veces a la semana un dry brush, como para comenzar como a darle, como para revivir esa piel, para darle como oxígeno, porque al estar tú haciendo esto, estas células que están muertas se van a remover, comenzando. Estás haciendo un peeling mecánico, ¿no? Porque los otros van a ser unos peelings ya químicos, pero con la acción que estás haciendo, estás tumbando todas las células muertas. Después de eso, entonces, lo que vas a hacer es que te puedes dar una ducha, después de darte lo puedes hacer antes de darte tu baño, te haces la cepillada, después entras a la ducha, cuando sales, vas a aplicar, que está hecha precisamente para eso, para las pieles que tienen, que están resecas y que tienen flacidez y todo esto. Esta la recomiendo de verdad, tiene lactic acid, ácido láctico, y esta cremita te la vas a poner en toda la piel, o sea, toda la parte que tú quieras, en toda tu piel, y vas a ver el cambio. Es muy buena. Porque el lactic acid lo que va a hacer es que va a regenerar la piel, ¿no? Va a tumbar esas células muertas y te va a dar una capa nueva de piel. Y este masajito que vas a hacer, lo vas a hacer cada vez que te apliques, trata de hacerle como un masajito para arriba, ¿no? Como que te estás masajeando siempre para arriba, todo para arriba, las piernas, todo siempre para arriba, ¿vale? Lo del cabello es un poquito más complicado, ¿no? Porque yo ya pasé por esa, porque de tanto químico y bleaching y queratina y todas estas cosas que me dice, también perdí mi cabello y me tocó pasar por varios procesos y sí sé lo que se siente porque no es nada bonito, ¿no? Perder el pelo y mi cabello era súper abundante y crespo y entonces lo que hice fue, me lo corté y comencé a hacerme mucho tratamiento capilar como aceiticos y me ponía el gorrito caliente porque eso ayuda a que penetren los productos, ¿no? Y lo que sí hay que hacer es de pronto, si ya es un caso muy avanzado, ir a donde un médico y que él te haga una evaluación, de pronto tienes las hormonas un poquito desbalanceadas, ya ese tema es más médico, ¿no? Y también ellos pueden prescribir una pastillita que se llama minoxidil, pero ya tiene que ser con fórmula médica, que ellos te hagan tu prescripción. Al principio lo que hice fue utilizar ese mismo minoxidil, pero en espuma, ¿no? Que lo puedes conseguir, que es muy fácil, lo consigues en cualquier farmacia. Y creo que la marca es Rogaine. Y también hay una que lo hace, CVS lo hace también la misma fórmula y funciona, ¿no? Funciona, pero lo que hay que hacer es tener constancia y hacer el tratamiento seguido porque hay que ponérselo todos los días, pero ver resultados, definitivamente. Entonces, si tú vas a comenzar a hacerlo, es algo que vas a tener que hacer siempre. Es algo que sí que toca tener mucha paciencia y hacerlo siempre. Y tomar vitaminas, de pronto hacerte unos exámenes para ver cómo estás de niveles de vitaminas, otra vez volver a la parte médica y ver qué se puede hacer. Y la prescripción que te dije es maravillosa. Si pudieras hacer esa, sería la forma más fácil porque vas a estar monitoreada por un doctor, ¿no? Vas a tener la opción de que él va a hacer un seguimiento de cómo vas a estar, ¿no? Yo vería si fuera algo más intenso sería mejor. Angie, también este aceite de castor oil. Sí, castor oil, sí, yo he oído que ese lo utilicé, buenísimo. Lo utilicé como 2 veces a la semana. Cogí una botellita como la que usas para el tinte y lo llené con el castor oil. Comencé a hacerme como carreteritas con el aceitico y después me hacía masajes, me ponía un gorrito y me iba a dormir. Porque te quedabas toda la noche
con el aceite, al otro día te lavas tu cabello común y corriente y vas a ver el cambio porque además de que lo hace crecer más saludable, no es que esté comprobado, ¿no? Porque eso no está comprobado, pero yo puedo decir que sí me crecía más rápido y me gustó muchísimo porque me le dio como que lo puso más sano, ¿no? Entonces también puedes ensayar, comenzar con esto que son tópicos y si no ves resultados, entonces ir al doctor y ya ellos allá te hacen una evaluación y te mandan lo que tienes que utilizar. Listo. ¿Vale? Ay, gracias. Ay, con mucho gusto. Un besito. Chao. Viviana, ¿tú tienes otra pregunta, Viviana? Gloria, me gustaría, ¿podrías repetir el nombre de la espuma, del componente que tiene esa espuma que le recomendabas? Ok, sí, la espuma de Rogaine, Ajá. minoxidil. Ok. Pero entonces se me olvidó decirle a Angie, cuando a mí me la recomendaron, me dijeron que usara la de hombre, porque hay Rogaine para mujer y hay Rogaine para hombre. Ok, y la de hombre es al 5%. Entonces esa es la que se utiliza y que tiene mejores resultados. Vale, Gloria, esos son datos que yo ya los conseguí ya porque ya hice mucho, ya hice todo el proceso, ¿no? Entonces se los estoy dando a ustedes para que no van a perder tiempo y en un tratamiento que no funciona. hay que usarlo, después de que vos empezás a usar el Rogaine, tiene que seguirlo usando, ¿right? No puede parar de usarlo. Sería lo ideal, ¿no? Podrías de pronto espaciarlo, ya no todos los días, pero sí tienes que seguir alimentando la raíz del cabello para que ella siga creando estos folículos hermosos y comience a salir el pelo otra vez. Pues mira, yo estaba con unos huecos gigantes aquí por todos lados y ahorita siento que el cambio ha sido favorable, ¿no? Que me ha servido muchísimo. Ustedes saben que me pueden seguir mandando mensajitos y yo les contesto siempre, ¿vale? Ha estado todo muy interesante, gracias. Ah, tan linda, con gusto. Quería hacerte otra pregunta, Gloria, acerca del hielo, que yo he escuchado que también sirve para que la piel se tensione un poquito. ¿Es verdad? Sí, buenísimo, buenísimo. Qué bueno que trajiste esa inquietud porque a mí me encanta el hielo. Es buenísimo para tensionar la piel y además el efecto que hace es como si le estuvieras dando un impulso a las células para que ellas se despierten y vuelvan otra vez como a revivir, ¿no? Porque hay unas células que están como que, ya yo no tengo, ya yo me voy a ir a dormir y ya no vamos a trabajar más. Y entonces cuando tú le haces ese tratamiento con el hielo, porque puede ser el tratamiento, hay varias formas de hacerlo, ¿no? Me gusta mucho el agua con hielo y poner la carita, ¿no? Que no todo el mundo puede aguantarlo, pero se puede hacer gradualmente, lo puedes meter unos 2, 3 segundos, depende de lo que tú aguantas y vuelve y saca en la carita y depende del tiempo que vayas aumentando, pues mejor todavía, ¿no? Ese me gusta mucho, además de que desinflama, ¿no? Va a desinflamar la piel, pero también hace un proceso de regeneración. Y los otros son los rodillitos, que son como crioterapia, que pueden ser como de acero inoxidable. Hay unos que son de acero inoxidable que traen como un gel adentro, que tú lo mantienes en el congelador. Y entonces cuando quieras como desinflamar tus ojitos o hacerte tu tratamiento, pues simplemente vas a ir, los coges y te haces tus masajes con ese tipo de aparatología, ¿no? Pero ¿Y los cuarzos? Los cuarzos son hermosos, sí, los cuarzos son lindos, a mí me encantan, sí. Los rodillos de cuarzo son muy bellos, también se meten a la nevera, ¿no? A que cada vez que los vas a coger van a estar fríos y entonces va a ser un efecto de desinflamar y al mismo tiempo tensiona la piel y como estás haciendo un masaje, entonces la piel se va a ir acomodando al mismo tiempo que está desinflamando, se va a ir acomodando. Todo esto de los masajes y guasha y los rodillos
todo eso funciona si lo haces bien hecho, ¿no? Y es muy fácil, son unas técnicas muy fáciles y muy buenas. Gracias. Bueno, ¿Puedo chao. complementar un poco esta pregunta que Dime, este Ana. comentario de Lucía? Es que yo Dime. uso hielo, pero en las mañanas. Ah, ¿Hay sí, ok. alguna hora, hay una hora especial que tú lo recomiendas? No, perfecto, a cualquier hora que quieras, pero normalmente en la mañana es que estamos Ok. ¿no? un poquito más inflamadas de los ojitos y la carita, entonces normalmente lo hacemos en la mañana para que ya al mediodía estés tú con tu más radiante, exacto. Sí, en la mañana es perfecto. Ana, ¿tú tienes otra pregunta? Del protector solar, Ok. pues yo sé que se debe hacer con frecuencia. Más sin embargo, digamos, ¿cómo es esta rutina, digamos, de que, digamos, yo me lo apliqué en la mañana, pero ya me apliqué también maquillaje, me lo vuelvo a colocar, me lo vuelvo a aplicar, digamos, a las 5 horas encima del maquillaje o cómo funciona? Sí, ese es el problema que tenemos todos, ¿cierto? Porque cuando salimos a trabajar estamos con maquillaje. Entonces, por eso han sacado productos. Por ejemplo, esto es un polvito que trae la protección solar y entonces es como una brochita. Entonces, esta brochita tú le vas a hacer y te la vas a poner, ¿no? Y ella va soltando el polvito que es como si fuera maquillaje, pero entonces trae la protección solar incluida aquí. Entonces lo que haces es como si te estuvieras dando un retoque de maquillaje, como del polvo, como para quitarte tu grasita o lo que sea, pero te estás aplicando un protector solar. Y también este que les mostré de polvito es muy bueno porque es casi clear, ¿no? Es transparente. Y pues simplemente te lo pasas así rapidito y ya. Si no, pues los que les dije que tiene un poquito de tinte y simplemente te lo vuelves a poner como si fuera una capita más, porque no son muy gruesos, ¿no? Son más bien como dicen, cosméticamente aceptables. Sí, creo que Angie tiene otra pregunta. La última es ya. Tranquila, Angie, dale, Yo creo dime. que nadie tocó el tema del cuello. Oh, sí, ok. Esta parte de acá del cuello, claro, por supuesto, me implica a mí por más de 60, pero también me imagino que a todas nos va a llegar el momento de preocuparnos del cuello. No, mi amor, eso está pasando ahora más rápido de lo que pensamos, porque con este cuento de los celulares, las personas más jóvenes también están teniendo problemas con el cuello porque mantienen con su cabecita abajo, entonces cuando ya se miran, pues ya tienen estas líneas súper marcadas, ¿no? Entonces hay que comenzar a tratar el cuello como si fuera la cara, o sea, tu cara viene siendo de aquí a aquí, al pecho, viene siendo una sola cosa. Entonces todo lo que tú te colocas en tu cara, lo vas a bajar hasta acá. Si te vas a untar un ácido de lo que tú quieras que te está juntando, si te vas a untar tu protector solar, vas a bajar todo esto. Si vas a hacerte un masaje, por ejemplo, con guacha o con estas cosas, todo lo vas a hacer para arriba, ¿no? O para los lados. Vamos a utilizar de pronto con esta microcorriente que les dije, hacemos el tratamiento aquí y baja, como drenando, como haciendo un drenaje linfático. Y puedes usar estos que vienen, que son solo las bolitas o los rodillitos, pero entonces o para arriba o lateral y bajas, como drenando. Mucho masajito para arriba y él vuelve y agarra. Y la cremita que te dije, Angie, para la textura, te la vas a poner acá también. Bueno, vas a subirla hasta el cuello. Y entonces vas a hacer tu masajito con ella. Y si te irrita mucho, entonces la mezclas solamente para el área del cuello, bueno, y esa va a ayudar muchísimo. Sí, pero mucho masajito para que esa piel se mantenga elástica. ¿Y Bueno. será que puedes poner los nombres de esos productos? Sí, yo los puedo poner Para como guiarnos, siempre, pues, mira. en la descripción. Yo les voy a dejar los nombres de los productos que nombramos y les voy a Gracias. poner como para qué funcionan. Perfecto. ¿De casualidad tú no los vendes? Hay unos que sí, yo los vendo.
y otros que pues sí les puedo poner los links para que los van a buscar o simplemente los nombres para que ustedes los consigan. De algún producto que les esté ofreciendo, entonces yo lo dejo en la cajita de descripción para que ustedes lo van a utilizar. Por ejemplo, para los ojos hay algo que me encanta, que utilizo mucho y que me ha servido, y es este láser para las que les gusta ya estar más avanzadas. Este láser está hecho específicamente para quitar arrugas y mejorar la calidad de la piel. Por ejemplo, este tiene una boquilla más grande porque es profesional. Esta marca a mí me encanta y este láser abarca bastante. Entonces, por ejemplo, yo me hago mis tratamientos en el cuello y es súper rápido porque son como 3 minutos de proceso y termina rapidísimo. Entonces este lo utilizo en los ojos también, ¿no? Y lo utilizo en toda la cara. O sea, donde tú quieras utilizarlo, en el pecho, en las manos. O sea, esto es maravilloso. Lo único que hay que tener es paciencia porque y humectar muchísimo la piel, ¿no? Porque estamos dando unos rayitos de láser y estos van a hacer como un efecto de como si estuviera quemando la piel. Le va a hacer un daño muy mínimo a la piel para que esa piel se regenere, como cuando tú le haces una cortadita a la piel y la piel corre, tus células corren a regenerarlo y tú ves que al otro día ya tienes como una cosita que ya está sanando. Lo mismo con estos láseres. Estás induciendo un daño muy mínimo a la piel y la piel corre y se regenera. Entonces va a salir células nuevas y tu piel se va a ver más joven. Es un proceso más rápido al de las cremitas y todo esto, pero es en conjunto con los tratamientos de cuidado de la piel normales, ¿no? También les puedo dejar el link de este si quieren ir a verlo, porque ese sí es fijo que funciona. Una última pregunta. Esa máquina que tú dices ahorita que es el láser, que nos ayudaría un montón, Ajá. que uno la compre o preferiblemente ir donde tú haces este procedimiento? Tú puedes ir a hacerte el tratamiento con un profesional, pero los láseres que ellos utilizan son más invasivos, ¿no? Entonces, este es más como para hacerlo en casa. Qué bien. Y tú lo haces a tu paso y tú solita vas a ir viendo el cambio. Y entonces vas a controlar más la necesidad que tú tienes, ¿ves? Tú sabes exactamente dónde va a ir. Es más como una inversión, ¿no? Tú lo compras y lo puedes usar toda la vida. Interesante, muchas gracias. Y lo puede usar tu mamá, lo puede usar tu hermanita, lo puedes, ¿sí me entiendes? Pero es una inversión que vas a hacer para ti. Tener cuidados, ¿no? Humectar muchísimo el área después de utilizarlo y esperar, porque obviamente esto no es magia, ¿no? Sí, constante. Porque hay que ser muy constante y seguir los pasos y ya, y ver los resultados. Si van de pronto a mi canal, van a ver que tengo varios videos de estos láseres y van a ver las fotos de los cambios que tuve. Entonces, cada vez que vuelvo y arranco a hacerlo, tú vas a ver que de pronto está un poquito como seca el área, pero eso es como un proceso, ¿no? Es como que eso se cae, entonces ya sale nuevo, ¿no? Y la gente de pronto se asusta cuando lo ve, pero entonces paran, entonces vas a parar el proceso, toca seguir, pero entonces humectar y proteger la piel después de los tratamientos. Tu luz es espectacular. Ay, gracias, Eva. De verdad. Qué linda, yo adoro mis seguidoras porque siempre están ahí y siempre están pendientes de todo, ¿no? Mil gracias por siempre estar ahí conmigo. Ay, gracias. Muchas gracias. Gracias. Con gusto. Gloria, muchísimas gracias por toda esta información tan valiosa. Nos encantó. Personalmente, yo sabía una cantidad de trucos que nos diste y me encantaron. Aquí estoy para ustedes. Cuando quieran, hacemos otro video. Yo feliz de tenerlas a ustedes aquí conmigo. Gracias por acompañarme y las veo en el próximo programa, ¿ok? Chao, chao. Dale, Chao. Gracias. Chao. Mira, lindas. Chao, Gracias. gracias por todo. Qué buenísimo. Espectacular todo, un placer en verlas a todas. Tan Adiós. bella. Mil gracias por acompañarme en este video.